Voy a mejorar esto, la presentación. Ya, entonces, comenzamos. Acuérdense que todo esto son, bueno, el curso se llama para los invitados, farmacología clínica y polifarmacia, perdón. Estamos viendo aspectos introductorios sobre la farmacología, porque ya al final todo esto de farmacodinamia ustedes ya lo vieron, entonces vamos viendo lo que yo mismo les comenté la semana pasada, el tema de solamente repaso, por eso puede ser que vaya un poco rápido, ya este tema de ver la materia, pero si tienen alguna duda, pueden dejarla ahí en el chat y ustedes me dicen, oh, profe, va muy rápido, etc. ¿Ya? Bueno, nosotros ya vimos la semana pasada el tema de farmacocinética, ¿cierto? Farmacocinética, estos pasos de la farmacocinética, absorción, distribución, metabolización o también denominada biotransformación, y por último excreción. Hoy día también toma dos clases, por eso hay dos Zoom. Farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? ¿Quién me lo puede decir qué es la farmacodinamia? ¿Quién me dice qué es la farmacodinamia? ¿Qué se entiende por farmacodinamia? ¿Nadie? Farmacodinamia es una de las ciencias, ¿cierto?, que nace de la farmacología, por el cual estudia los mecanismos de acción de los fármacos, ¿ya? Estudia el mecanismo molecular, cuáles son los tipos de receptores involucrados en la interacción fármaco-receptor. Bueno, estudia los principios que favorecen esta interacción fármaco-receptor. A partir de nosotros, de la farmacodinamia, ya nosotros nos vamos a ir metiendo de lleno en el tema de la farmacología de sistemas. A grandes rasgos, uno podría decir que la farmacodinamia, ¿cierto?, es lo que el fármaco le hace al cuerpo. Acuérdense que la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y ya de forma de una definición más específica, uno podría decir que la farmacodinamia es el estudio del mecanismo molecular. Ya cuáles son los mecanismos, cuáles son los receptores, son receptores intracelulares, receptores proteína G, receptores de tirosinquinasa, y con la finalidad de la farmacodinamia, nosotros podemos conocer la relación cuantitativa entre la concentración de un fármaco con su respuesta farmacológica, con el efecto farmacológico, y ahí, ¿cómo nosotros obtenemos esto? Teniendo el conocimiento de la teoría de receptores. Acuérdense que los receptores son finitos, son saturables, y con esta cuantificación nosotros podemos determinar la potencia, la eficacia, la concentración mínima, la concentración máxima de los medicamentos, ¿ya? ¿Qué cosa también nosotros podemos saber con la farmacodinamia? El tema de los diseños de nuevos fármacos, porque uno de los aspectos que tiene la farmacodinamia es el tema del diseño de la interacción, ¿cierto? Interacción entre el fármaco y el receptor. Y aquí tiene mucho que ver también la farmacoquímica. ¿Saben que la farmacoquímica sirve para también, a partir de nosotros tener el farmacóforo, ver cuál es la parte específica de la estructura química del fármaco, cuál va a interactuar con el receptor, con el aminoácido tanto del receptor,
con la subunidad alfa, con la subunidad beta del receptor, y a partir de eso ir generando fármacos, ya medicamentos, principios activos que son mucho más específicos, y al ser mucho más específicos tienen una respuesta farmacológica mucho mejor, ¿ya? Y también con la farmacodinámica, conocer los determinantes de los efectos tóxicos y terapéuticos, que es una de las cosas que se hace la diferencia entre farmacología de ciencias básicas con la farmacología de clínica. Farmacología de clínica tiene que ver mucho con la terapéutica, con las dosis, con interacciones, que es lo que nosotros vamos a ir viendo en las clases posteriores. Y también relacionar no tan solo aspectos que son beneficiosos de los fármacos, sino que son aspectos también tóxicos. Pero eso lo dejamos más en la asignatura de toxicología. Entonces, la acción farmacológica, que es lo que se entiende, o cómo se puede generar una acción farmacológica, es la consecuencia de la interacción entre un fármaco y un receptor. Eso es la clave de todo, por así decirlo. La clave de toda respuesta farmacológica, que un fármaco interactúe con algo. Y acuérdense que ese algo, al final los fármacos utilizan receptores fisiológicos, ¿cierto? Y no todo receptor fisiológico es receptor farmacológico. Y no todo receptor farmacológico, pero sí todo receptor farmacológico es receptor fisiológico. El receptor fisiológico tiene que cumplir ciertas características para que pueda ser denominado receptor farmacológico. O sea, tiene que haber una respuesta farmacológica después de esa interacción. ¿Ya? Y como dice ahí, los fármacos no crean nuevas funciones, sino que los fármacos van a mimetizar, van a inhibir, van a activar una respuesta que ya va a tener el cuerpo. Por eso, muchas de las estructuras químicas de los fármacos, ya sea agonistas o antagonistas, se parecen mucho a las moléculas endógenas. Por ejemplo, los antihistamínicos tienen una estructura química similar a la histamina, ¿cierto? Hay otros que se parecen a la serotonina. ¿Por qué? Porque de alguna forma ese fármaco tiene que interactuar con su receptor, con el receptor endógeno. Entonces, ¿qué es un receptor farmacológico? Estructuralmente, un receptor farmacológico es una proteína, ¿ya? O sea, está compuesto por una estructura ya sea primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, ¿ya? Que tiene ciertas características como por ejemplo especificidad, saturabilidad, etc. ¿Qué otros componentes puede haber en el receptor farmacológico? Puede haber lípidos, ¿ya? O sea, en esta proteína, en esta estructura cuaternaria de proteína, pueden haber moléculas lipídicas o pueden haber moléculas hidrocarbonadas, o sea, pueden haber hidrocarburos, que se generan de una modificación post-traduccional. Ya, o sea, después de generarse la proteína, aparecen estas nuevas modificaciones. Entonces, ¿cuáles son las dos principales características que tienen que tener los receptores farmacológicos? Tiene que tener, primero se tiene que unir el ligando, o sea, tiene que haber una capacidad de reconocimiento del receptor por su fármaco, ya sea un agonista, antagonista, un agonista inverso, etc. O sea, la característica que tenga. Pero sí tiene que haber un reconocimiento. Y es por eso lo que yo les decía. Los fármacos tienen una estructura química que se asemeja mucho a la molécula endógena, porque tiene que haber un proceso de reconocimiento. Y lo otro, también interesante de los receptores farmacológicos, para que sea receptor farmacológico, tiene que haber una transmisión de señal, o sea, tiene que haber una amplificación. ¿Cuál es de todos los receptores farmacológicos la que tiene mayor amplificación, por así decirlo, o que se conoce más su amplificación? ¿Cuál de todos los receptores farmacológicos? ¿Ah? ¿Cuál de todos? Transmisión de señal, amplificación. ¿Cuál?
el citocromo P450? No, pues el citocromo P450 no es un receptor, porque eso es un complejo enzimático. ¿Cuál es uno de los principales receptores? Proteína G, ¿cierto? Los receptores acoplados a proteína G. Les voy a decir que estos tienen proteína, que puede ser proteína GQ, proteína GI, proteína GS, que dependiendo de la naturaleza de esa proteína G va a tener una cascada de señalización intracelular que puede ser movilización del calcio, inhibición o disminución de los niveles de ADP cíclico o aumento de los niveles de ADP cíclico. Entonces, ¿a qué se refiere con reconocimiento? ¿Ya? Reconocimiento para que el receptor farmacológico sea receptor farmacológico y cumpla una de estas dos funciones que es el reconocimiento, tiene que tener reversibilidad. Acuérdense que toda la interacción fármaco-receptor tiene que ser reversible, o sea, el fármaco, la molécula endógena se une con su receptor y posteriormente genera el efecto farmacológico y se sale. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que si es que hay una unión irreversible, o sea, que el receptor se una, perdón, que el fármaco se una con su receptor y no vuelva a salir, ese receptor se pierde, por lo tanto la célula tiene que generar más receptores. Ya esa es una de las características, reversibilidad. Saturabilidad, por el tema del número. Como son proteínas, el número de proteínas siempre es finito. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, en una célula, 100 receptores acoplados a proteína G. Por lo tanto, 100 no más. No va a haber ni 101, ni 110, ni infinito. O sea, van a haber 100. Estereoselectividad. ¿Qué es lo que también es importante? El receptor es lo suficientemente inteligente para poder identificar una estructura química que se encuentra mirando hacia el sur que mirando hacia el norte. Y es por eso que nosotros tenemos este tema de la pseudoefedrina, la levocetirizina, que son moléculas, ¿cierto?, en los cuales la estructura química del fármaco se ha intercambiado, ha habido un giro, por así decirlo, y al haber un giro, el receptor es lo suficientemente capaz para reconocer ese giro. Una de las características de por qué se hacen estas nuevas modificaciones es para generar un fármaco que tenga una respuesta farmacológica mucho mejor que la droga mala, ¿ya? ¿Qué cosa más? Especificidad del agonista. Bueno, lo que yo les mencionaba, los receptores reconocen los fármacos por los cuales este fármaco tiene una molécula que es muy similar a la molécula endógena. Este tema de los antihistamínicos, todos los fármacos antihistamínicos se parecen estructuralmente a la histamina, y así sucesivamente. Y la especificidad tisular es que la unión debería ocurrir en tejidos en los cuales exista ese receptor. ¿A qué me refiero? Si yo estoy hablando principalmente de un fármaco que tiene que atravesar la barrera hematoencefálica, por lo tanto llegar al sistema nervioso central, bueno, uno esperaría que en el sistema nervioso central hubiese una concentración de receptores, por ejemplo, de serotonina, o por ejemplo de norepinefrina, o por ejemplo alfa 1, alfa 2, beta 1, porque tiene una actividad ya sea a nivel central o a nivel periférico. ¿Ya? Y lo del tema de la transducción, que es una forma de poder transmitir esta interacción que ocurre a nivel extracelular con a nivel intracelular. Como mencionaba también el compañero, ¿cuál es la que tiene mayor caracterización, por así decirlo, o el tipo de respuesta farmacológica dentro de todos los receptores farmacológicos? Es la proteína G, ¿cierto? Pero también existen otros tipos de transducciones. Bueno, que se lleva a los segundos mensajeros.
Pero, por ejemplo, también existen los de tirosinquinasa, en los cuales hay autofosforilaciones en el dominio intracelular, para posteriormente generar su efecto farmacológico. Eso es lo que se entiende por transducción. O sea, algo que ocurre a nivel extracelular, afuera de la célula, se va a transformar al interior de la célula, y ese cambio, por así decirlo, va a generar un efecto farmacológico que puede ser disminución de la presión, puede ser aumento de la secreción gástrica, puede ser aumento de la temperatura o disminución de la temperatura, puede ser contracción, puede ser dilatación, puede ser broncodilatación, broncoconstricción, etc. ¿Qué otra característica más se puede ver ahí? Que existe una relación de tiempo, ¿ya? En general, ¿cuáles son los que generan un efecto farmacológico mucho más rápido? Son los receptores acoplados a los iones ligantes, ya a los canales iónicos. Ellos tienen una respuesta que es casi en los milisegundos, una respuesta farmacológica mucho más rápido. El principal ejemplo son los receptores de acetilcolina. Después vienen los receptores de tirosinquinasa con los receptores acoplados a proteína G, que tienen una respuesta entre los segundos y los minutos, y ya. Los receptores que más se demoran en generar una respuesta farmacológica son los receptores nucleares. ¿Por qué? ¿Por qué los receptores nucleares duran más tener una respuesta? ¿Alguien se acuerda? ¿Ah? ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué los receptores nucleares se demoran en una respuesta farmacológica mucho más lenta? ¿Ah? Bueno, lo voy a dejar ahí para que lo estudien. Entonces, son receptores farmacológicos. A partir de esos receptores farmacológicos, los receptores, ya sea los canales iónicos, las enzimas, los transportadores, los receptores nucleares, etcétera, van a generar, bueno, sí, Jenny menciona algo, sí, es porque eso, bueno, al ser receptores nucleares, obviamente que tienen que primero atravesar la membrana plasmática, ¿cierto? Después tienen que difundir por el citoplasma y posteriormente tienen que atravesar la membrana nuclear. Pero también otra de por qué tienen una respuesta tan larga es porque los receptores, los fármacos que tienen una interacción a nivel nuclear, que principalmente son los corticoides, generan y estimulan la síntesis de nuevas proteínas. Entonces, al generar una síntesis de nuevas proteínas, eso lleva más tiempo, porque tiene que haber transducción, tiene que haber traducción, todas las modificaciones post-transduccionales, etc. Y eso va a llevar tiempo, ¿ya? Por eso es una de las de por qué se demora tanto. Entonces, tenemos receptor farmacológico. El receptor farmacológico, con estas dos características que les mencioné anteriormente, el tema del reconocimiento y el tema de la transducción, genera el efecto farmacológico. Y este efecto farmacológico se va a ver lo que yo le mencionaba, disminución de temperatura, por ejemplo, un efecto farmacológico antipirético, un efecto farmacológico de la contracción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la conducción cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, etc. ¿Ya? Y esos son efectos farmacológicos. Un aspecto interesante de todo lo que estudia la farmacodinamia, como lo dije anteriormente, es el punto de la interacción. La farmacodinamia estudia la interacción que ocurre entre un fármaco y un receptor. ¿Y cómo se ha ido estudiando esta interacción fármaco-receptor? Bueno, hay distintas teorías. Una de las teorías más conocidas es la teoría de ocupación de los receptores de Clark de 1933, que dice que la respuesta farmacológica es proporcional al número de receptores que se ocupan. Mientras más receptores se ocupan,
¿ya? Mayor va a haber una respuesta farmacológica. O sea, ¿a qué me refiero yo? Aquí yo tengo, ¿cierto? La droga, ¿cierto? La droga se va a unir con su receptor, existen constantes de afinidad que van a formar el complejo fármaco-receptor y en su recíproco una constante de disociación que es la que va a llevar la reversibilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo 100 receptores y se utilizaron 50 receptores por parte del fármaco. Por lo tanto, lo que me dice esta teoría es que va a haber una respuesta al 50%, porque solamente se están ocupando 50 receptores. Mientras más número de receptores se está ocupando, mayor va a ser la actividad farmacológica, hasta un punto de la saturación. Solo a nivel de la distribución, Nicolás. Ya principalmente de la distribución, porque cuando uno habla de la farmacodinámica, tú ya pasaste todo el proceso de farmacocinética. Ya, por eso, cuando un paciente tiene hipoalbuminemia, está más relacionado con distribución. Ya acá, cuando tú estudias, como lo dije, farmacodinámica, el medicamento ya se absorbió, ya se distribuyó, ya pasó por el metabolismo en primer paso, y ya está en el proceso de interacción fármaco-receptor para posteriormente metabolizarse y distribuirse. ¿Ya? O sea, ¿se entendió? Sí, profe. Ya. Entonces, esta es una de las principales, o sea, una de las primeras, perdón, teorías que estudiaban el proceso de interacción fármaco-receptor. Posteriormente, vino otra teoría, ya en el año 1956, que fue una modificación de la teoría de Clark. ¿Ya? ¿Y quiénes son los que investigaron esta teoría? Fue Arias y Stephenson, en el cual ellos investigaron ya que esta interacción fármaco-receptor va a ocurrir en dos fases. Una, la primera fase, es la formación del complejo fármaco-receptor, y posteriormente, cuando el fármaco se une con su receptor, va a venir el efecto farmacológico. O sea, tiene que haber como una seguidilla, por así decirlo, de reacciones para que se genere el efecto farmacológico. No es todo al azar y no es todo de forma instantánea, ¿ya? Y el otro que investigaron ellos y que empezaron a añadir nuevos conceptos al tema de la interacción fármaco-receptor fue el tema de la afinidad, que ya se sabía, es cierto que es la mutua atracción o fuerzas de enlace entre un fármaco y su objetivo, en este caso fármaco-receptor. Para que haya afinidad tiene que haber cierto reconocimiento, pero ellos incorporaron otro componente más, que se denomina la actividad intrínseca, ¿ya? La actividad intrínseca, dice, es una medida de la capacidad del fármaco para producir un efecto farmacológico al unirse a su receptor. O sea, es la capacidad, por ejemplo, de un antihipertensivo en generar una disminución de la presión. Ya esa es la actividad propia que tiene un receptor en generar su efecto farmacológico. ¿Ya? Y aquí se puede desprender dos temas que regula, por así decirlo, lo que es la farmacología, que son los agonistas y los antagonistas, ¿cierto? Ambos dos ya tienen que tener una actividad intrínseca, pero uno los disminuye y otro los activa. Después ya vino otra etapa en la cual, a través de Chang-Gox y Carlin, en el año 1967, determinaron y estudiaron que los receptores se pueden encontrar en distintos estados. Un estado que es biológicamente activo y un estado que es biológicamente inactivo. Y dependiendo en qué estado, dependiendo que el fármaco se una en un estado activo o en un estado inactivo, va a generar un efecto farmacológico.
uno esperaría que los agonistas, ¿cierto? Como el agonista mimetiza y tiene una actividad intrínseca al 100% del receptor, uno esperaría que el agonista tuviese o se uniese a un receptor que está en su estado activo, que está en su estado biológicamente activo. Pero uno podría decir que los agonistas parciales y principalmente los agonistas inversos, como son agonistas, ya se unen al receptor, pero a lo mejor se pueden unir al receptor en su estado biológicamente inactivo. Y es así como generan el efecto de agonista inverso, y no el de agonista, ¿ya? Esto claramente fue una ampliación de lo que comenzó con Clark, y ya esto ya se entiende y son los cimientos, por así decirlo, el cemento, la base de estudiar la farmacodinámica y poder llegar y decir, y lo que ustedes ya conocen, esto es un agonista, esto es un agonista parcial, esto es un agonista inverso, esto es un antagonista, etc. Pues todas estas teorías de interacción fármaco-receptor. Entonces, los receptores, acá existen los 4 tipos de receptores más comunes en los cuales se unen los fármacos. Están los receptores canales iónicos, que pueden ser activados por un gradiente de concentración, que pueden ser activados por un gradiente iónico, en el cual ingresa el ion, ¿cierto? Esto es un poro, este poro se abre en la membrana plasmática, y ¿alguien puede apagar el micrófono, por favor? Pues, espérenme, Alejandro. ¿Ahí? Ahí sí, profe, gracias. Ya, entonces, lo que yo les mencionaba, estos son los principales 4 tipos de receptores en los cuales pueden actuar los fármacos, los canales iónicos, que principalmente estos se activan por una llave, también puede ser por un ligando, se une este receptor genera la formación, la apertura de los poros, ingresa el ion, ya sea cloruro, sodio, y dependiendo el ion que ingrese, el más conocido es el ion cloruro, que genera hiperpolarización en los receptores GABAérgicos, va a generar un efecto celular, ¿ya? Bueno, y esos son receptores ionotrópicos, se denominan receptores ionotrópicos porque están asociados a iones. Los metabotrópicos son los que están los receptores acoplados a proteína G, o sea, están asociados a segundos mensajeros, otros tipos de proteínas que están en esta cascada de señalización. Los más conocidos, los que ya habíamos mencionado, es el tema de los receptores acoplados a proteína G. El mejor ejemplo de todo esto son los receptores muscarínicos, los alfa 1, alfa 2 también, ya todos ellos son receptores metabotrópicos. Después vienen los receptores ligando a quinasas. El mayor ejemplo es los receptores de citoquina. Las insulinas actúan sobre los receptores de tirosinquinasa. Acá ocurre la autofosforilación en el medio intracelular de estos tipos de receptores. Y por último son los receptores nucleares, que esto conlleva a que existe una transcripción génica, una transcripción genética, se muevan genes al interior de la célula para generar un efecto farmacológico. Por eso, los corticoides son muy buenos, ¿cierto? De un punto de inflamación, como un punto de antiinflamatorio, son muy buenos, porque al final, ¿qué es lo que hacen los corticoides? Generan la síntesis de interleuquinas, ¿cierto? Que son antiinflamatorias. Pero ese proceso, ese trabajo, conlleva tiempo. Por eso la respuesta en los receptores nucleares es horas, a diferencia de la respuesta farmacológica de los canales iónicos, es en el orden de los milisegundos. Entonces, canales iónicos son poros acuosos, intermembrana, por el cual difunde el ion. Ya este ion es el mejor ejemplo de lo que yo les dije, el cloruro.
Por ser intermembrana, el mismo receptor es el efector, ya a qué me refiero que el mismo es producido por este flujo iónico que va desde el medio intracelular al medio extracelular. Son estructuras complejas, ya estructuras macromoleculares complejas, de estructuras cuaternarias formadas por varias subunidades. Ustedes ven aquí este receptor de acetilcolina, está formado por dos subunidades alfa, una subunidad de beta y una subunidad gamma, en el cual, si ustedes ven ahí, al interior de este se encuentra el poro por el cual existe el flujo iónico. ¿Ya? Tiene una respuesta rápida y a favor del gradiente electroquímico. Características fundamentales de los canales iónicos, bueno, adoptan distintas conformaciones cuya probabilidad está regulada por factores muy diversos. Acuérdense que, ¿por qué es tan importante esa palabra conformaciones? Porque estos tipos de receptores, cuando se une su ligando, existe un cambio conformacional de la estructura macromolecular del receptor, haciendo que el receptor este poro se abra y genere el efecto farmacológico. Ejemplos: los que son activados por ligando, la acetilcolina, los receptores de serotonina, el GABA y el glutamato. Y actividades por voltaje, ya que son los sodio, principalmente cuáles son los fármacos que actúan por los receptores de sodio, perdón, por los receptores de canales iónicos asociados a sodio, son los anestésicos locales. Bueno, los metagotrópicos son cadenas polipeptídicas formadas por 7 dominios transmembrana, o sea, 7 dominios que van entre la membrana. El mayor ejemplo son los receptores acoplados a proteína G. Existe una gran variabilidad de respuestas dependiendo del receptor, agonista y tipo resultado. Tipo celular, perdón. Ahí ustedes ven que, en general, los que más se estudian a nivel de farmacología son las proteínas GQ. Las proteínas GQ, acuérdense que estimulan la movilización del calcio, por lo tanto, al generar la estimulación del calcio, van a generar un efecto farmacológico principalmente de contracción. Están los de proteína GS. Las proteínas GS estimulan a la adenilato ciclasa, y al estimular la adenilato ciclasa generan un aumento de los niveles de AMP cíclico y hacen una respuesta farmacológica. Y los del GI es todo lo contrario, ¿cierto? Los GI es una proteína G inhibitoria, por lo tanto hace todo lo contrario que es lo que hace la GS. Inhibe a la adenilato ciclasa y por lo tanto inhibe a los niveles de AMP. Los receptores ligando a quinasa, acá se pueden diferenciar 3 dominios. El dominio extracelular, que es principalmente por un amino terminal, extracelular que está fuera de la célula, que es el encargado de generar el reconocimiento con su ligando. Va a haber un dominio transmembrana, que va a estar inmerso en la membrana plasmática, y va a haber otro dominio que es el dominio intracelular, que es el dominio que tiene en su estructura de proteína el ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúan estos fármacos? Primero, la unión al ligando, ¿cierto? La unión al ligando por el dominio extracelular. Posteriormente existe la dimerización, o sea, este receptor que se encuentra solito, cuando se une con su ligando, se unen, ¿cierto? Posteriormente existe una autofosforilación de sus residuos de tirosina que se encuentran en el medio intracelular. Existe autofosforilación, o sea, los mismos dominios se van fosforilando para posteriormente tener una interacción con proteínas que tienen un dominio SH2. Y a partir de esos dominios SH2 ocurre toda la cascada de señalización. ¿Ya? Algunos ejemplos de fármacos que actúan por los receptores de ligando a quinasa: las insulinas, la citoquina, los factores de crecimiento, integrina, los interferones, que principalmente son todos de característica proteica.
Receptores intracelulares, bueno, son los, como dice su nombre, son receptores que se encuentran al interior del núcleo de la célula, por lo tanto, estos fármacos tienen que primero atravesar la membrana plasmática, como son lipofílicos, pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, pero posteriormente estos fármacos, como son altamente liposolubles, ¿qué tienen que hacer para poder llegar al núcleo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que uno...? Porque si es altamente lipofílico, va a atravesar la membrana plasmática, ¿cierto? Pero después, ¿qué le va a ocurrir a esto? Bueno, ahí se los dejo como tarea, ¿ya? Algunos ejemplos que tienen de fármacos que actúan por receptores nucleares son principalmente son las hormonas, las hormonas esteroideas, que ahí nacen todo lo que son los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, que son altamente lipofílicas, los retinoides, que son relacionados con la vitamina A y la vitamina D. Entonces, aquí existen distintos tipos de receptores nucleares, los receptores de clase 1, que son receptores hormonas esteroidales, ¿ya? Los receptores de clase 2, que son hormonas clásicas, retinoides y ácidos grasos poliinsaturados, y los receptores de clase 3, que son los receptores de huérfano. ¿Cómo se ha generado esta distinción entre los receptores de clase 1, clase 2 y clase 3? Principalmente dependiendo de sus ligandos. Ustedes ven ahí, se hace la distinción dependiendo ya, los de clase 1 principalmente glucocorticoides, mineralocorticoides, y los de clase 2 principalmente los de hormonas tiroideas, retinoides y vitamina D. O sea, se hace la distinción entre el tipo de ligando con su subclasificación. Felipe, no entiendo a lo que se refiere. Si lo puede mencionar mejor, así aprendemos todos. Ah, Felipe, Sevilla. Ya, va a quedar ahí para que lo estudien. Entonces, resumen. Tipo 1, canales iónicos, la localización, bueno, tanto los de canales iónicos, los receptores acoplados a proteína G, los receptores acoplados a tirosinquinasa, que tienen una actividad de tirosinquinasa, se encuentran en la membrana, a diferencia de los receptores nucleares que se encuentran a nivel del núcleo. Ahí, si existe o no existe acoplamiento, en general los canales iónicos, y los receptores acoplados a tirosinquinasa no tienen un acoplamiento, no hay segundos mensajeros, sino que respuestas farmacológicas de forma directa, y los que tienen acoplamiento, por así decirlo, obviamente que son los receptores acoplados a proteína G, y los que son los receptores nucleares, porque al final se acoplan al ADN, generando una transcripción. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Consultas? No, profe. No, profe. Ya. Todo esto, por eso se lo menciono, todo esto es un resumen, o sea, esto ustedes ya lo tienen más que saber. Una de las formas de cuantificar la respuesta o el tipo de interacción fármaco-receptor se hace con las famosas curvas 12 respuestas, ¿cierto? En el cual, ¿qué es lo que ocurre acá? Hay una droga, ¿cierto? Esto se hace por
cuantificación de algo, por ejemplo, cambiar la luz de algo, cambiar la refracción de una luz para ir viendo si es que hay respuesta o no. Al ir aumentando la concentración de la droga, ¿cierto?, del medicamento, del fármaco, bueno, para los chiquillos de los que están de colegio, droga se le dice a todo fármaco. Ya, acá cuando yo digo concentración de droga no es una connotación negativa, sino que droga es cualquier principio activo, cualquier medicamento, cualquier fármaco, el paracetamol es una droga, ya no es con una connotación de lo que uno podría tener en cuenta como lo que es droga, ¿ya? Entonces, uno, al ir aumentando la concentración de la droga, uno va a ir generando cierto cambio. ¿Por qué? Porque va a ir ocurriendo una interacción fármaco-receptor, va generando una respuesta, hasta una respuesta máxima. Que al final, en esta respuesta máxima, uno esperaría que hubiese una ocupación total de los receptores. Parece que los receptores son finitos. Pero esto es una forma muy compleja de poder estudiar la cuantificación de interacción fármaco-receptor. Por lo tanto, ¿qué es lo que uno hace? Uno a este gráfico entre, por ejemplo aquí, la respuesta farmacológica con respecto a la concentración de droga, uno que hace el logaritmo. Y al trabajar con el logaritmo, tú generas unas mediciones, ya tú haces una transformación del gráfico, y este gráfico es mucho más fácil trabajable en comparación con este. ¿Ya? O sea, tú puedes obtener parámetros farmacodinámicos mucho más sencillos en comparación con este tipo de gráfico. Esa es la única cambio que se hace. Tú haces el logaritmo de la concentración y el gráfico te cambia. ¿Qué tú puedes obtener en estos tipos de cuantificación de dosis-respuesta? Tú puedes obtener el índice terapéutico. ¿Qué se entiende por el índice terapéutico? Es una medida de seguridad del fármaco, ¿ya? O sea, en el índice terapéutico tú haces la concentración tóxica del 50% dividido por la concentración efectiva del 50%. ¿A qué me refiero con este CS50? Ya CS50 es la concentración, si ustedes ven acá, aquí nosotros estamos hablando del logaritmo de la droga, de la concentración de la droga, con la respuesta, ¿cierto? Que la respuesta va desde 0 hasta el 100%. Entonces, tú dices que a esta concentración se está alcanzando el 50% de la respuesta farmacológica. ¿Ya? Porque tú acá llegas al 100% de la respuesta farmacológica. Entonces, una medida que al final a ti te va a ayudar para saber qué fármaco es más potente, qué fármaco es más eficaz, cuál tiene mayor afinidad, etc. ¿Qué otros aspectos también uno conoce con la farmacodinámica? Tú conoces el tema de afinidad, que es la capacidad o fuerza con que un fármaco se une con su receptor y cómo nosotros podemos medir la afinidad a través de las constantes de asociación o las constantes de disociación. La eficacia es la capacidad del complejo fármaco-receptor de producir un efecto, y eso cómo lo podemos medir en una curva dosis-respuesta a través del Emax. El Emax es la respuesta máxima que se encuentra en estos gráficos de curva dosis-respuesta. Y la potencia es la dosis necesaria para producir un determinado efecto. Y como nosotros estamos hablando de dosis, ¿cómo se mide la potencia? En este gráfico, o sea que nosotros vemos gráfico en la Y con las X, tú cómo puedes diferenciar entre dos fármacos potentes, viendo solamente el eje de las X, porque en el eje de las X se ve concentración, y cómo tú puedes ver qué fármaco es más eficaz. Tú tienes que ver la diferencia entre el eje de las Y, porque el eje de las Y tiene que tener en cuenta el tema de la respuesta. ¿Ya? Entonces, acá tú ves eficacia lo ves dependiendo cuáles son los cambios que hay en el eje de las Y
y cómo tú puedes ver la potencia entre los fármacos con los cambios en el eje de las X. Acá se puede ver que el fármaco X es más potente que el fármaco que W. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el fármaco X, la curva dosis-respuesta de la X, tiene una concentración mucho más baja en comparación con la curva dosis-respuesta de W, que tiene una concentración que es mucho más alta. ¿A qué me refiero con esto? Que yo, al dar menor dosis, ¿cierto? Al dar menor dosis, se obtiene una respuesta mucho más rápida, mucho más fuerte. Y por el tema contrario, X es más eficaz que J. Porque si ustedes ven, la curva dosis-respuesta de X genera una respuesta mucho mayor, ¿cierto? Genera un efecto farmacológico mucho mayor en comparación con J, que tiene un efecto farmacológico que ni siquiera llega a ser el 50%. Entonces, cuando estamos hablando de potencia, uno ve principalmente desplazamientos en el eje de las X. Y cuando tú ves eficacia, ves principalmente desplazamientos en el eje de las Y, en esta curva dosis-respuesta. Entonces, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los efectos de la unión fármaco-receptor? Bueno, los agonistas, de acá es lo que se maneja, todo lo que es la farmacología. ¿Qué es lo que se entiende por un agonista? El fármaco se une al receptor y genera una respuesta, y esa respuesta es similar a la respuesta fisiológica que tiene el receptor. Después el agonista parcial, el fármaco se une al receptor, igual, pero genera una respuesta que es mucho menor al agonista puro. Por ejemplo, el agonista puro va a tener una respuesta farmacológica del 100%. El agonista parcial va a tener una respuesta farmacológica a lo mejor del 50%, a lo mejor del 80%, a lo mejor del 20%, pero nunca va a llegar a una respuesta farmacológica del 100%. ¿Ya? El antagonista, a diferencia, el antagonista se une al fármaco, se une a su receptor, siempre tiene que ocurrir unión, pero no genera una respuesta e impide la unión de los agonistas. Por lo tanto, está bloqueando la acción de los agonistas. O sea, independientemente si es agonista o antagonista, ambos se tienen que igual ocurrir interacción fármaco-receptor. ¿Ya? El antagonista competitivo, el fármaco compite con el agonista o con el receptor. Por lo tanto, se va a regir con todas las leyes que cuando uno ve bioquímica con Michaelis Mentis, se aplican al ir aumentando la concentración de un analito, se va a desplazar el otro. Pero cuando el antagonista no es competitivo, el fármaco se une a otros sitios del receptor, que puede ser un receptor alostérico. O sea, ¿quién me puede decir lo que es un receptor con un sitio alostérico? ¿Ah? ¿Qué es un sitio alostérico en un receptor? Chiquillos, ¿qué es un sitio alostérico? Ok. Entonces, seguimos. ¿Sí? Pero en sí, ¿qué es un sitio alostérico en un receptor? Porque eso lo genera, pero al final, ¿qué es? ¿El sitio específico donde interacciona? No.
El sitio alostérico es un sitio distinto al sitio activo donde se encuentra la interacción. Acuérdense que acuérdense el tema de enzimas, de enzimología cuando uno ve bioquímica. Todas las enzimas tienen, y todos los receptores tienen un sitio activo en el cual va a ocurrir la interacción fármaco-receptor. El sitio alostérico es un sitio distinto al sitio activo donde va a ocurrir la interacción fármaco-receptor, lo que va a provocar, lo que menciona su compañera, que va a ser un aumento o disminución del efecto farmacológico. Por lo tanto, por eso se dice que no es competitivo, porque independientemente de cuánto es la concentración del analito por la cual tú vas a aumentar, no vas a desplazar, por así decirlo, un analito por otro, ya porque no son competitivos. Bueno, el agonista completo, lo que yo les mencionaba, el agonista completo va a generar una respuesta al 100% o lo más similar al 100%, y el agonista parcial va a llegar a un 50%, a un 80%, etc. El agonista alostérico es lo que yo les mencionaba. El agonista alostérico es un fármaco que cumple una función de regulación, va a regular la actividad farmacológica de la otra. Puede ser de que justo viene, en este ejemplo de los receptores GABAérgicos, acuérdense que el receptor GABAérgico de las benzodiazepinas, ¿se acuerdan del mecanismo de acción? ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? Acuérdense la interacción, la benzodiazepina con su sitio de acción, lo que va a generar un aumento del GABA con su interacción con su sitio de acción, lo que va a generar que entre el cloro. Acuérdense que esto, un buen ejemplo de un agonista alostérico, de una interacción alostérica, es que este tipo de interacción va a estimular la unión de un componente con su receptor, el cual es provocado por otro componente. ¿Ya? Eso es una interacción alostérica. En este caso, es uno podría decir que es una interacción alostérica positiva. O sea, la unión de algo estimula la interacción de otra cosa. ¿Ya? A eso me refiero con un agonista alostérico. El agonista inverso, la característica que tiene el agonista inverso, que se lo mencioné anteriormente, el agonista inverso, en vez de unirse principalmente al estado biológicamente activo del receptor, se une principalmente al estado biológicamente inactivo del receptor, va generando otro tipo de respuesta. Puede ser que los agonistas, al ser agonistas, se van a unir a su estado activo del receptor, y el agonista inverso a su estado inactivo. El tema del antagonismo competitivo, desplazamiento de la curva hacia la derecha. ¿Por qué es hacia la derecha? Porque está aumentando la concentración de un analito con respecto a otro, se va a ir desplazando ese analito que su concentración se ve disminuida. No hay variación de pendiente, porque si ustedes ven los gráficos se mantienen todas iguales con la misma pendiente, sino lo que varía son las concentraciones. ¿Ya? Lo que varía, por así decirlo, es la potencia. Fíjense que la potencia se ve con respecto a los cambios de concentración. Las respuestas no varían. Si ustedes ven ahí, todas las respuestas llegan al 100%. El antagonismo se supera al aumentar la concentración del agonismo. O sea, yo aumento la concentración de algo y ese aumento de concentración me va a desplazar a todo lo otro.
El antagonismo no competitivo puede ser porque hay una unión en otro sitio que es totalmente distinto al sitio activo del receptor, que puede ser un sitio de unión alostérico. ¿Ya? Acá, ¿qué es lo que ocurre? No hay un desplazamiento. Si ustedes ven, cuando hay un antagonismo no competitivo, el desplazamiento hay una disminución de la eficacia, ¿cierto? Casi no hay variación de las concentraciones de dosis. Por lo tanto, aquí lo que varía es la respuesta farmacológica y no varía la concentración de la droga. Entonces tú estás viendo una variación en la eficacia, pero no una variación en la potencia. Netamente, eso se puede ver al ver los cambios que ocurren en el receptor, en la curva dose-respuesta, perdón. Entonces, existen distintos tipos de efectos en la unión fármaco-receptor. Se encuentra el agonista completo, el agonismo completo, o el agonista total, se podría decir también, en donde la droga se une al sitio activo, al receptor activo. El agonista parcial, ahí ustedes ven que la droga ya se puede estar uniendo a su estado biológicamente inactivo y al estado biológicamente activo, pero principalmente se une a su sitio activo. Un compuesto inactivo se va a unir de forma igualitaria a la droga, al receptor de forma inactiva con el receptor activo, pero ya el agonista inverso, la droga se une netamente al estado biológicamente inactivo y no se une nada a la droga biológicamente activa. Esas son las diferencias de todo lo que tiene que ver la farmacodinámica. Otra cosa interesante es la actividad intrínseca. La actividad intrínseca es la actividad propia que va a tener una interacción fármaco-receptor. Y cuando tú tienes una actividad intrínseca de 1 o al 100%, tú vas a tener un agonista completo. Esta es una forma al final de cuantificar. ¿Ya? Porque como estamos hablando de farmacodinámica, la farmacodinámica también se puede llevar a la cuantificación. Entonces, al tener una actividad intrínseca, una K3 de igual a 1, tú netamente viendo que si una interacción fármaco-receptor tiene una K3 de 1, tú puedes decir estoy bajo un alero de un agonista completo. Pero si tengo una K3 de igual a 0, ya que puedo estar hablando de un antagonista competitivo. ¿Qué otra cosa también? Dentro de la regulación de los receptores, existen dos tipos de regulación, bueno, son las más conocidas. Uno es la tolerancia ¿con cuál se ve específicamente la tolerancia? Con los beta-2 adrenérgicos, en el cual, como dice su nombre, el receptor se empieza a acostumbrar con su endógeno, con el fármaco. Por lo tanto, ¿qué le ocurre a este receptor? Empieza a perder actividad farmacológica. Y en el caso de la taquifilaxia, es la pérdida rápida del efecto farmacológico de un fármaco durante un tratamiento agudo. O sea, son principalmente en el caso de la morfina, y eso, ¿qué es lo que ocurre? Es cuando los pacientes se empiezan a ser adictos, porque el receptor, al final, como pierde esa respuesta a una dosis de morfina, te va a ir pidiendo más dosis más altas de morfina. Eso, dudas, consultas. Yo sé que para los chiquillos que estaban en el colegio es una materia totalmente nueva, así que esperemos que hayan entendido y aprendido algo dentro de todo. Era súper técnica. Recording stopped. Victoria, ¿estás por ahí? Esperemos que haya sido su agrado a los chicos del colegio, que hayan entendido un poquito cómo funcionan los fármacos. Así, este es como todo el núcleo de interacción fármaco-receptor, y es así como después se entiende que un fármaco es antihipertensivo,
que un fármaco broncodilatador, etcétera, etcétera. Esto es como, de aquí viene todo lo que después vamos a saber, farmacología del sistema. De nada chiquillos, espero que les haya gustado. Bueno, y con los chicos, con los del curso de farmacología clínica, volvemos en 15 minutos más. De nada, Connie. Sí, chiquillos, nos conectamos en el Zoom de biodisponibilidad y bioequivalencia. A las 6:15, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Gracias. Y conéctense porque después tengo que decirle cosas importantes, ¿ya? Chao, chao. Con el fármaco, si tiene complejo o no tiene complejo, si es que forma un complejo o no forma un complejo. Todos estos aspectos que van a ser de forma directa al principio activo también van a afectar a la biodisponibilidad. Por el contrario, factores que van a afectar a la forma farmacéutica, el que más va a afectar a la biodisponibilidad es el tipo de forma farmacéutica. ¿Cuáles son las que tienen mayor biodisponibilidad? Principalmente los de solución, ¿cierto? Los jarabes tienen una mayor biodisponibilidad en comparación con los comprimidos, con las cápsulas, porque ya se encuentra la forma el principio activo ya se encuentra disuelto, ¿cierto? ¿Qué otras cosas también? Bueno, el proceso de manufactura, el proceso de cómo se haya almacenado, el proceso de los excipientes, porque los excipientes igual pueden afectar, por ejemplo, a que se haya formado el comprimido, no se haya formado el comprimido. Todos más relacionados con la tecnología farmacéutica también pudiesen afectar a la biodisponibilidad. Acá hay un ejemplo del cloranfenicol. El cloranfenicol ya es un fármaco que tiene 3 isoformas, ya cristalinas. Y si ustedes ven ahí, ya que el cloranfenicol palmitato es una sal de cloranfenicol, puede estar en su forma A, ¿cierto? Puede estar en su forma B y puede estar en una relación 50-50 de A y B. Pero ustedes ven que existe una alta diferencia, ¿cierto?, entre las concentraciones plasmáticas de cloranfenicol, cuando solamente se encuentra cloranfenicol en su forma cristalina B, a diferencia de cómo se comporta ese mismo cloranfenicol con una isoforma cristalina de tipo A. Si ustedes ven, pudiese ser que cuando hay una isoforma cristalina del 100% de la forma A del cloranfenicol, puede ser que a lo mejor ni siquiera se llegue a la margen terapéutico en el cual se genera un efecto farmacológico. Por lo tanto, a ese tipo de paciente van a haber concentraciones que son subterapéuticas, pero a diferencia de cuando es 100% forma B. Ahí, ese punto ya ni siquiera va a tomar, puede ser que esto rebase a las concentraciones tóxicas. Entonces, también va a llegar un punto en el cual este cloranfenicol en su forma B, 100%, va a tener que haber una modificación de la dosis. ¿Ya? Acá en este caso se podría disminuir la dosis y acá en este caso se podría aumentar la dosis. O sea, por eso es importante conocer este tema de las formas cristalinas de los fármacos, de los principios activos, porque nosotros podemos ver su comportamiento en concentraciones plasmáticas. Bueno, hay dos temas también de la biodisponibilidad, que nace la biodisponibilidad absoluta, que es la biodisponibilidad que se calcula entre el AUC, por lo tanto el área bajo la curva de la vía oral con respecto a la endovenosa, y está la biodisponibilidad relativa, que se compara de dos medicamentos entre sí, ninguno administrado por vía intravenosa. O sea, acá no hay una comparación entre la biodisponibilidad de su forma farmacéutica intravenosa con una forma farmacéutica vía oral.
No, y si ustedes ven ahí, dice dos medicamentos entre sí. Esto, más que nada, es para ir viendo cómo se comportan más los fármacos y cómo va a variar un mismo principio activo de cómo es absorbido por su vía oral y cómo es absorbido por su vía intravenosa, ¿ya? A partir de eso, de la biodisponibilidad, viene un concepto que es muy importante también conocerlo, que es la bioequivalencia, ¿ya? La bioequivalencia se establece cuando la velocidad y la cuantía, por lo tanto, cuando la biodisponibilidad de un fármaco es equivalente, ¿cierto? Y no presenta ninguna diferencia farmacéutica significativa con el producto de referencia. O sea, entre mi producto genérico con el producto de referencia no hay diferencias significativas, por ejemplo, con las concentraciones plasmáticas, y yo podría decir que mi medicamento genérico es bioequivalente, ¿ya? Y otro también aspecto importante, la bioequivalencia es un parámetro farmacocinético. Por lo tanto, cuando uno habla de bioequivalencia, no necesariamente tiene que hablar de una, por así decirlo, de un aspecto clínico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para eso está la farmacodinámica. La bioequivalencia es un parámetro farmacocinético. Tú podrías llegar a decir que si va a ser bioequivalente, va a tener una efectividad farmacológica similar al de referencia. Pero tú eso no lo puedes asegurar porque la eficacia, cuando uno habla de eficacia, nosotros ya lo vimos en la clase anterior, tú hablas principalmente ¿ya? De aspectos farmacodinámicos. Acá nosotros estamos hablando de velocidad y la cantidad a la cual se absorbe algo. Por lo tanto, tiene que ver un aspecto farmacocinético. Ya uno podría inferir que se va a comportar igual, pero no lo podemos asegurar. No, o sea, esa equivocación se le puede aceptar a cualquier otro profesional de la salud que no sabe lo que es la bioequivalencia, pero a nosotros no. Nosotros tenemos que dar esa salvedad de decir, porque no son cosas iguales, que hagan son cosas totalmente distintas. ¿Y por qué? Porque uno es farmacocinético y el otro es farmacodinámico. Entonces, como ya sabemos, un medicamento está compuesto por principio activo, excipiente y tecnología. Y cualquiera de estos tres componentes que son esenciales en un medicamento pueden afectar a la bioequivalencia. Y por lo tanto, si afectan a la bioequivalencia, es porque se tiene afectado la biodisponibilidad. Existen distintos tipos de medicamentos también. Está el innovador, el medicamento innovador, que fue el primer medicamento que salió al mercado, en el cual se hicieron todos los estudios clínicos, ¿cierto? Y se vio que era, por ejemplo, antiepiléptico, se vio que era hipoglicemiante, se vio que era antihipertensivo, etc. ¿Ya? Por otro lado es el genérico, ya también se le conoce como producto multifuente, el cual es equivalente farmacéutico al innovador. O sea, el genérico es el que tiene el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica y que está mencionado por la denominación común internacional, por la DCI, ¿cierto? Y el genérico bioequivalente es el genérico en el cual se ha demostrado su bioequivalencia. Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha demostrado? Que este genérico tiene una velocidad y una cantidad muy similares a lo que tiene el medicamento innovador. Al final es una comparación principalmente de concentraciones plasmáticas. Obviamente que hay un margen de error, perdón, que te dice, no sé, entre 95 y 105% de diferencia entre el innovador con el medicamento que se quiere demostrar la bioequivalencia, se puede llegar a ese margen. ¿Ya? Por ejemplo, acá tú ves el Lipitor, el Lipitor es atorvastatina, ¿cierto? Y este es el primer medicamento, el innovador de la atorvastatina.
Después, posteriormente, empezaron a salir el genérico, si ustedes ven ahí, atorvastatina de 40 miligramos, y después se va a ver el genérico bioequivalente, en el cual este fármaco, el que está acá con el cuadrito, con la franja amarilla, ¿cierto? Se ha visto que tiene las concentraciones plasmáticas similares al Lipitor. ¿Ya? Y ahí tú podrías decir, ya, si tiene concentraciones plasmáticas similares a la... Sí, ¿qué clase? Si es que mi atorvastatina de 40 miligramos tiene unas concentraciones plasmáticas muy similares al Lipitor, yo digo que es bioequivalente y yo podría inferir, o yo podría, de cierta forma, no asegurar que va a tener un efecto farmacológico similar al Lipitor. Acuérdense por qué, porque uno es farmacodinámico y otro es farmacocinético. Otro aspecto interesante de todo esto es lo que se conoce como equivalente terapéutico. El equivalente terapéutico es cuando tú ya puedes hablar de intercambiabilidad. Ya estos son los nuevos estudios que están saliendo para poder ver si un medicamento es intercambiable con otro. Para ser equivalente terapéutico tiene que tener una equivalencia farmacéutica, ¿ya? Tiene que tener una bioequivalencia, o cuando se habla de equivalencia es in vivo, cuando se habla de bioextensiones es in vitro, y además el proceso de manufactura, por así decirlo, de este medicamento cumple con las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Entonces, cuando suma GMP, cuando suma equivalencia farmacéutica y la bioequivalencia, tú podrías llegar a hablar de la equivalencia terapéutica y por lo tanto de la intercambiabilidad. Entonces, para todo esto, obviamente que hay estudios previos que se tienen que realizar, como por ejemplo estudios farmacocinéticos, los estudios farmacodinámicos que principalmente son los estudios clínicos. En el caso cuando no se pueden generar estudios clínicos por aspectos bioéticos, se tendría que hacer algún tipo de estudio in vitro, y a partir de todo esto tú llegas a la bioequivalencia y por lo tanto al equivalente terapéutico, y lo que hoy en día se quiere hacer es al denominar y generar la intercambiabilidad de principios activos o de un medicamento que es mucho más barato en comparación con el nombre de marca. Entonces, cuando no es equivalente terapéutico, por lo tanto, no hay intercambiabilidad. Lo que se tiene que cumplir para que haya intercambiabilidad, tiene que haber equivalencia terapéutica. Entonces, para nosotros poder llegar a toda esta conclusión, existen distintos tipos de estudios. Los estudios farmacodinámicos evalúan si dos fármacos tienen el mismo mecanismo de acción, ¿ya? Por ende, el mismo efecto farmacológico. Están los estudios clínicos, que son poco sensibles para demostrar equivalencia terapéutica, porque al final los estudios clínicos que tú evalúas, principalmente con los estudios clínicos, se evalúan aspectos farmacodinámicos, ¿cierto? Y existen otros tipos de estudios que son estudios de liberación y de disolución. Eso lo van a ver principalmente en la asignatura de bioequivalencia, de biofarmacia, que son principios activos que son por vía oral, son altamente solubles, son permeables y de rápida disolución. Esto se hace, existen unas clasificaciones biofarmacéuticas en las cuales a ti te dicen qué principios activos se pueden hacer, un estudio de bioequivalencia, o qué tipos de fármacos se puede hacer bioextensión. Va a depender principalmente de las características físico-químicas del principio activo. Entonces, ¿por qué son importantes los estudios de bioequivalencia? ¿Por qué? Porque al final, tú con la bioequivalencia, tú puedes asegurar la intercambiabilidad. O sea, es uno de los pasos para hacer la intercambiabilidad. Parece que bioequivalencia más biodisponibilidad más GMP, todo eso lleva a la equivalencia terapéutica y por lo tanto a la intercambiabilidad. Existen dos tipos de estudios de bioequivalencia. Uno es el in vitro, que son los ensayos de bioextensión, y otros son los estudios in vivo, que se generan en humanos,
que son los ensayos de bioequivalencia. Y eso, ¿qué es lo que te dice? Si se va a realizar uno o se va a realizar otro, son las propiedades físico-químicas y la clasificación biofarmacéutica, que toma, por ejemplo, lo que estábamos viendo en la diapositiva pasada. Permeabilidad, disolución, si tiene polimorfismo o no tiene polimorfismo. Y existen 4 categorías, categoría 1, 2, 3 y 4, y dependiendo dónde caiga mi principio activo, es lo que yo voy a hacer, si voy a hacer una bioequivalencia o voy a hacer una bioexacción. Esto, ¿ya? ¿Cuáles son los que, donde son los candidatos para la bioexacción? Son los que están en el cuadrante 1. Por lo tanto, que tienen una alta permeabilidad y una alta solubilidad. En esos tipos de principios activos se tendría que realizar una bioexención. Por lo tanto, uno podría decir como un estudio de bioequivalencia in vitro, ¿ya? Pero cuando un fármaco o un principio activo está en el cuadrante 4, por lo tanto tiene una baja solubilidad y una baja permeabilidad, uno podría realizar un estudio in vivo, ¿ya? Y al ser in vivo, tú, como su nombre lo dice, utilizar pacientes, utilizar seres humanos en los cuales la gente va a la clínica, se toma el medicamento y te van monitorizando las concentraciones plasmáticas de ese fármaco. Entonces, ¿cuándo son necesarios estudios de equivalencia? Formas farmacéuticas orales principalmente de liberación inmediata, o sea, la gran mayoría de los fármacos, algún principio activo que presenta propiedades físico-químicas desfavorables, por ejemplo, lo que vimos en el caso del clorofenicol, presenta isoformas, presenta características físico-químicas inestables, presenta solvatación, presenta complejos, presenta problemas en su tecnología farmacéutica. Ahí se tendría que realizar los estudios de bioequivalencia, que hoy en día, temas legales y todo, es un atributo que más le suma al fármaco. Entonces hoy en día se está haciendo bioequivalencia de la gran mayoría de los medicamentos. Productos no orales, no parenterales diseñados para actuar sistemáticamente, productos farmacéuticos de liberación modificada, productos con fármacos combinados, productos farmacéuticos no formulados con soluciones acuosas, ya, aquí yo me confundí, dice cuándo no son necesarios los de bioequivalencia, porque al final tendrían que ver cuándo sí y cuándo no se tiene que hacer, y eso es una de las características que uno, como profesional químico farmacéutico, cuando comenzó todo este tema de la biodisponibilidad, llegaba la gente a la farmacia pidiendo todo bioequivalente. No sé, pues llegando a la farmacia pidiendo un champú bioequivalente, llegando a la farmacia con un tema de, no sé, en ese tiempo, cuando no se sabía mucho de la bioequivalencia y cómo se hacían los estudios de bioequivalencia, gotitas óticas, ya, no sé, ampollas, etc. O sea, llegaban preguntando todo por la bioequivalencia, cosa que no era tan así. No creo que los bioequivalentes sean más baratos. Es más, creo que los bioequivalentes van a ser más caros. ¿Por qué? Porque una de las cosas que un laboratorio, para poder hacer un medicamento bioequivalente, tiene que hacer un estudio de bioequivalencia. Y el laboratorio, para hacer un estudio de bioequivalencia, tiene que colocar platita, ¿cierto? Tiene que poner recursos. Y eso después, esos recursos los tiene que devolver, tiene que ganar todo lo que perdió, entre comillas, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? El laboratorio empieza a aumentar los valores de los medicamentos bioequivalentes. Entonces, ese tema de los bioequivalentes que son más baratos, no. Eso se empezó a decir al principio de cuando comenzó todo este tema, pero ya hemos visto que, por ejemplo, mis colegas que trabajan en farmacia cada vez van viendo que los medicamentos bioequivalentes
van aumentando su precio. ¿Ya? Bueno, ¿qué productos no necesarios se necesita la bioequivalencia? Productos están formulados por soluciones acuosas, como oftalmológica, por alguna vía tópica, los gases medicinales tampoco se tiene que evaluar la bioequivalencia, los polvos tampoco había que evaluar la bioequivalencia. O sea, no todo ya tiene que ser bioequivalente, sino que también va a depender de las propiedades físico-químicas. Aunque esto igual puede ser que en un futuro cambie, ¿ya? Porque como todo esto va aumentando el conocimiento de la bioequivalencia, puede ser que en un futuro, no sé, se haga la bioequivalencia de todas las formas farmacéuticas, pero con ciertos requerimientos ya de forma mucho más específica. ¿Ya? Entonces, los estudios de bioequivalencia, primero para los estudios de bioequivalencia se necesitan sujetos sanos. ¿Ya? O sea, no puede ser un paciente que está enfermo, porque al final una de las características del estudio de bioequivalencia es medir concentraciones plasmáticas, netamente eso. Ya entonces tienen que ser sujetos sanos, tienen que ser voluntarios, en el cual se compara el producto de referencia, que es el innovador, con el producto en estudio. Ya, y se van midiendo concentraciones plasmáticas, principalmente del producto nuevo, ¿cierto? Del producto en estudio, porque las concentraciones plasmáticas del producto de referencia ya se conocen. Eso nosotros ya los laboratorios ya lo tienen ya listo, porque eso ya como ya se terminó, por así decirlo, la patente del primer laboratorio, eso ya está a público, por así decirlo. Son estudios doble ciego, cruzados, randomizados de 2 periodos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto de 2 periodos? Primero es una dosis única. ¿Ya? O sea, se da una dosis, igual va a depender del medicamento. Y el periodo de depuración, que se conoce como el periodo de washout, son de 10 tiempos de vida media. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Va una secuencia, ¿cierto? Una secuencia que acá viene el primer grupo y acá viene el segundo grupo. Al primer grupo, en el periodo 1, se le dio el estudio, el producto de estudio. Y a la secuencia 2 se le dio el producto de referencia. Después hubo un periodo, que es el periodo como de limpieza, por así decirlo, que va de 10 tiempos de vida media. Por ejemplo, si el tiempo de vida media del fármaco dura 20 horas, bueno, son 10 por 20, son 200 horas. O sea, entre comenzar un periodo con comenzar el otro periodo, tiene que haber 200 horas y se cambia. A los que al principio le dieron el producto de estudio, se les da ahora el de referencia. E inverso. A los de la secuencia 2 que comenzaron con su producto de referencia, se les da el producto de estudio. Y una de las cosas que se hace es el tema de comparar. ¿Ya? Al final, esos son los estudios de bioequivalencia. A través de técnicas analíticas, principalmente con HPLC, se van determinando las concentraciones plasmáticas y se elaboran estas curvas, por así decirlo, curvas dosis-respuesta, en el cual se ve si hay diferencias significativas, aquí se ve el intervalo de confianza entre el área bajo la curva de la droga innovador, por así decirlo, con el producto de estudio, y tiene que estar, entre el 80 y el 125%. O sea, no se puede mover entre el 80 y el 125% de diferencia entre las dos curvas, porque ahí yo veo si es que son comparables o no. ¿Ya? Eso es lo que se hace en los estudios de bioequivalencia. Entonces, bioequivalencia corresponde a un estudio de biodisponibilidad comparada entre un medicamento referente, ¿cierto? Y un medicamento genérico, o un medicamento, por así decirlo, el que se quiere hacer la bioequivalencia. A ambos medicamentos se les aplica la prueba, es decir, el gráfico mostrará 2 curvas. Y la prueba estadística se aplica para demostrar que no existen diferencias significativas entre ambos. O sea, la única diferencia significativa tiene que estar lo que mencioné anteriormente, entre
el 80 y el 125%, ¿ya? Y la biodisponibilidad se relaciona con la velocidad y la cantidad con la cual el principio activo llega a la circulación sistémica. Son cosas que, claro, se relacionan entre ellas, pero no se debiesen confundir unas con otras, ¿ya? Tienen relación, pero no son lo mismo. Y una de las cosas que yo les digo, entre los otros profesionales de la salud, sí las pudiesen confundir, ¿cierto? Pero nosotros no. Nosotros como farmacéuticos no podríamos confundir cuál es la diferencia entre bioequivalencia y biodisponibilidad. ¿Alguna duda? ¿Consulta? No, profe. ¿Dudas, consultas? No, profe. Profe, Eso sería. profe, ¿me da un minutito al final de la clase? Sí, sí, sí. Esa sería la clase de biodisponibilidad y bioequivalencia, chiquillos. Recording stopped.